Hoy seguimos hablando sobre la historia de la educación y para fortuna de algunos, hoy vamos a hablar del libro Emilio o de la educación del autor Jean-Jacques Rousseau, escrito en 1762, y este es uno de los libros que todo estudiante de licenciatura debe conocer porque es una de las primeras nociones en la historia del ser humano en donde se habla de un modelo educativo. Pero este libro no necesariamente habla sobre educación, también contiene unas nociones sobre filosofía y sobre política, pero estas resultan ser muy importantes para la enseñanza de la educación hoy en día. Soy Sergio Pérez, un licenciado y profesional en la enseñanza del idioma español, y hoy quiero analizar este libro, pero también quiero decir o quiero mostrar por qué fue prohibido en Francia. Rousseau diría que las plantas las endereza el cultivo y que la educación al hombre, y este libro está compuesto por estas frases escritas por este autor que tratan sobre la educación, sobre los modelos pedagógicos, sobre la forma de enseñar. Y todo mundo conoce a Rousseau es por la famosísima frase que dice que el hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad la que lo corrompe. Pero hoy no vamos a hablar sobre las frases célebres de este autor, hoy vamos a hablar sobre el aspecto político, filosófico y sobre el aspecto pedagógico del libro Emilio o la educación, porque este libro fue prohibido y su prohibición también tiene mucho que ver con la religión y con la sociedad. Pero entonces, antes de hablar sobre el motivo de su prohibición, vamos a hablar un poco sobre el contexto, y en este sentido vamos a hablar sobre el movimiento de la Ilustración al cual perteneció Rousseau. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual del siglo XVII que buscaba, entre otras intenciones, disipar la ignorancia de la sociedad. Es por eso que muchos autores se unieron a este movimiento buscando el objetivo de educar. Y es así que los autores escribían ensayos y teorías sobre la ciencia, sobre la cultura, sobre el arte, sobre la literatura, y tenían ese objetivo que mencionamos, que buscaban disipar la ignorancia. Y en este movimiento, en este contexto del siglo XVII y siglo XVIII fue que estaba Rousseau, y Rousseau escribió esta obra, Emilio o la educación, también con el mismo objetivo de disipar la ignorancia. Y en este movimiento pertenecían muchos autores y escritores que eran considerados como revolucionarios por las ideas que transmitían. Es así que ellos hablaban no solo sobre educación, no solo sobre ciencia, sino también sobre economía, sobre historia y sobre literatura, y fueron considerados revolucionarios en la sociedad, y en algunos casos la iglesia y la monarquía los atacaba. Y es que desde el siglo XVI, siglo XVII también, la Iglesia Católica era muy influyente y venía desde hace mucho tiempo publicando los índices de libros prohibidos. Es así que la Iglesia Católica publicaría en Europa en el siglo XVII los índices de los libros que las personas no debían leer, y en esos índices estaba el libro de Emilio o la educación. Para la fecha en la que estaba Rousseau, la Iglesia Católica publicó un edicto general de la fe en la que decía que todo aquel que desobedeciera a la Iglesia recibiría unas penas, recibiría una condena, y entre esas estaba la excomunión, o en los casos extremos también era condenado a muerte. En esto también estaba vinculado Rousseau, quien fue prohibido y tuvo que huir de Francia para esconderse de la persecución de la Iglesia. Rousseau era un hombre que no solo discutía cuestiones teológicas o de fe, como los heresiarcas del siglo XVI, sino que ponía sobre un tapete un sinnúmero de temas y costumbres que lanzaban ideas revolucionarias sobre conceptos como naturaleza, hombre, sentimientos, virtud, individuo, sociedad, infancia y moralidad. De acuerdo con lo anterior, entendemos que Rousseau era un tipo polémico, era un tipo revolucionario,
que no solo atacaba a la iglesia, atacaba los dogmas católicos, y no porque no creyera en Jesucristo o no creyera en Dios, sino porque consideraba que la educación debía estar alejada de la religión. Pero entonces, si Rousseau era creyente, ¿por qué su libro fue prohibido? En este punto hay que entender algo, que Rousseau promovía la enseñanza de la moralidad o la enseñanza de la moral alejada de la religión. Él creía que la educación no debía tener las manos impuestas de la Iglesia Católica. Es así que en su libro En Emilio o la educación habla sobre este tema, y fue por esto que la Iglesia Católica lo prohibió, lo censuró y lo persiguió, porque la Iglesia Católica en ese momento no consideraba la enseñanza de la educación sin la intervención del aspecto religioso. El libro se publicó en 1762 y para esa fecha también la Iglesia Católica condenaba a los herejes a la hoguera, y de acuerdo con esto, Rousseau tuvo que huir de Francia y esconderse en varios países. A pesar de las prohibiciones, el libro llegó a trascender y llegó a publicarse y llegó a ser uno de los libros más leídos en Europa, y también llegó a América, en donde sus ideas o las ideas sobre la educación de Rousseau llegaron a las mentes de los próceres americanos. La estructura del libro trata sobre la vida y la educación de Emilio y abarca desde su nacimiento y lactancia hasta su vida como esposo. En la parte final también habla de Sofía, la esposa de Emilio, y también hay algunas nociones sobre cómo debe ser el matrimonio, cómo debe ser el hogar y también cómo debe ser la esposa. Y a lo largo de este libro también se va mencionando que la educación no tiene nada que ver con la religión, que son dos aspectos totalmente contrarios, que se puede enseñar moral y valores sin tener que recurrir a la enseñanza de los dogmas de la Iglesia Católica. Finalmente, exageré un poco al decir que los estudiantes de licenciatura deberían conocer este libro. Sin embargo, sí considero y sí creo que para enseñar debemos nosotros conocer la forma y los métodos de antes para poder analizar y proponer una nueva forma de educación actualmente. No podemos o no puedo concebir enseñar en estos momentos una materia sin conocer cómo se enseñaba antes. Es por eso que nosotros debemos, como docentes, saber qué enseñaban nuestros antepasados para nosotros proponer un nuevo modelo que sea eficaz y eficiente para que los estudiantes resulten beneficiados.